Welcome, bienvenidos. Hoy en Repasa desde casa vamos a hablar de los rephrasings y en concreto del tipo de las pasivas. Por ello, en primer lugar vamos a hablar de la teoría, de la voz activa y pasiva, active and passive voices, para luego poder pasar a los rephrasings, a la práctica. Active voice, voz activa. Se usa cuando el sujeto realiza la acción del verbo. A thermometer measures temperature. Un termómetro mide la temperatura. Passive voice, voz pasiva. Se usa cuando el sujeto recibe o padece la acción del verbo. Temperature is measured by a thermometer. La temperatura es medida por un termómetro. ¿Cómo se forma la pasiva? Tomamos nuestro ejemplo en activa, a thermometer measures temperature, que se compone de las siguientes partes. El sujeto, que hace la acción del verbo, el verbo, en un tiempo verbal determinado, que tendremos en cuenta luego, y el complemento directo en este caso, o también podría ser complemento indirecto. Y tomamos nuestra oración en pasiva, temperature is measured by a thermometer, que está compuesto de las siguientes partes. Sujeto paciente que recibe la acción del verbo, el verbo, formado con la regla de la pasiva, que ahora veremos cómo se forma, y el complemento agente. Por lo tanto, vemos cómo nuestro sujeto ha pasado a complemento agente, que es el que realmente realiza la acción, y el complemento directo o indirecto pasa a ser sujeto paciente. ¿Cómo formamos la regla de la pasiva? Siguiendo los siguientes pasos. El verbo to be, siempre conjugado en el tiempo verbal de la oración. En este caso, hemos visto que estaba en presente en la oración en activa, por lo tanto, lo hemos puesto en presente, is, siempre conjugado con el sujeto. El verbo principal conjugado en el participio, es decir, measures, en participio o tercera columna, measure. Y el complemento agente sí es necesario, siempre introducido por by. En este caso sí que sería necesario porque es algo en concreto. Esta sería la regla de la pasiva que siempre hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con pasivas o de rephrasings con pasivas. Por lo tanto, una vez clara la teoría, vamos a pasar a los rephrasings. Como sabéis, son actividades en las que a partir de una oración dada hay que realizar otra con el mismo significado. Tenemos un ejemplo: The chef cooked an egg. El chef cocinó un huevo y nos dan el comienzo que tenemos que utilizar. Pero antes de empezar, primero, identifica que nos están pidiendo este tipo de rephrasing. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con pistas en la oración dada o en el comienzo de la nuestra. En este caso, en amarillo tenemos el sujeto y en rojo tenemos el complemento directo que en la oración dada va a pasar a ser el sujeto paciente. E identificamos el tiempo verbal de la oración dada. En este caso vemos que es pasado simple por el verbo cooked. Sabemos que en nuestra oración vamos a tener que aplicar esa regla de la pasiva que hemos visto. Seguimos con nuestro ejemplo y antes de empezar, en segundo lugar, comprende el contexto de la oración dada. Es decir, deduce lo que nos piden. Si el chef cocinó el huevo, hizo la acción de cocinarlo, el huevo entonces padece la acción de ser cocinado por el cocinero. Por lo tanto, tendremos que aplicar la teoría de las pasivas, que como vemos se intercambian los puestos. Siguiendo con el ejemplo, antes de empezar y en tercer lugar, nunca traducirla literalmente. Utilizar el español para guiarnos en la traducción y comprensión del contexto. Pero como sabemos, el inglés y el español tienen raíces totalmente diferentes, por lo tanto, su traducción literal solo puede llevar lugar a equívocos. Así que hay que recurrir a la teoría y estructuras de la gramática inglesa para asegurar la correcta realización de los ejercicios. Así que, siguiendo con el ejemplo,
resolvemos en cuarto lugar teniendo en cuenta los pasos anteriores y siempre fijándonos en la oración dada. La solución de nuestro ejemplo sería The egg was cooked by the chef. Y comprobamos en quinto lugar que todos los pasos del proceso han sido aplicados correctamente. Así vemos nuestra explicación. Si en la frase original The chef cooked an egg habíamos comprendido el contexto, habíamos identificado las distintas partes, el sujeto que realiza la acción, el tiempo verbal en pasado, complemento directo. En nuestra frase resuelta vemos cómo de nuevo hemos aplicado la comprensión del contexto y la identificación de las distintas partes. El sujeto paciente que recibe la acción del verbo, el verbo formado con la regla de la pasiva, es decir, el verbo to be en pasado, que era el tiempo de la frase, y el verbo principal, cook, en participio. Y por último, en este caso relevante, el complemento agente. Nunca traduciendo y comprobamos que el sujeto ha pasado a ser complemento agente y el complemento directo a sujeto paciente. Se han invertido los puestos y se ha aplicado la regla de la pasiva. Por lo tanto, ha sido realizado de forma correcta. Recapitulando, sigue siempre el mismo proceso para garantizar la correcta resolución del ejercicio. Identifica qué es este tipo de rephrasing con palabras asociadas. Comprende el contexto de la oración dada aplicando la teoría de la pasiva. Nunca traduzcas literalmente el español solo para guiarnos, pero usando las estructuras inglesas. Resuelve teniendo en cuenta los pasos anteriores y comprueba que estos pasos se han aplicado correctamente. Recuerda, aplica todos los pasos del proceso, los que acabamos de comentar. Fíjate bien en lo que te dan, ahí están todas las pistas, en la identificación. Si comprendes la teoría de las pasivas, comprenderás el ejercicio. Por lo tanto, hay que tener siempre en cuenta el contexto analizado y la inversión de las distintas partes. Este tipo de rephrasing siempre exige aplicar la regla de la pasiva. Recuerda las partes de esa regla y que siempre son dos partes independientes, dos pasos independientes. En primer lugar, formar el verbo to be en el tiempo de la frase y, una vez hecho eso, formar el verbo principal en participio. Además, se añadiría el agente si fuera relevante, si fuera alguien en concreto. Por último, comprueba siempre por posibles errores, ya sean de comprensión, gramática, vocabulario. Así vamos a pasar a realizar otros ejemplos de forma menos pormenorizada. The children glued the pieces of the broken toy. Los niños pegaron las piezas del juguete roto. Identificamos sujeto, complemento directo. Vemos que ese complemento directo va a ser sujeto paciente de nuestra oración e identificamos que la oración está en pasado simple y que en la nuestra aplicaremos la regla de la pasiva. Seguimos con los pasos. Comprendemos que los niños realizan la acción de pegar las piezas, por lo que esas piezas, ese juguete, recibe de forma pasiva la acción de ser pegado por los niños. Por lo tanto, nunca traducimos y resolvemos. The pieces of the broken toy were glued by the children. Las piezas del juguete roto fueron pegadas por los niños. Y comprobamos. El sujeto ha pasado a complemento agente, ya que es alguien en concreto, y el complemento directo a sujeto paciente. En cuanto al verbo, ha sido formado con la regla de la pasiva. El verbo to be en pasado, como estaba la oración, y conjugado con nuestro nuevo sujeto, y el verbo principal, glue, en participio, glued. Por lo tanto, hemos seguido todos los pasos y lo hemos realizado de forma correcta. Siguiente ejemplo. The girl couldn't afford the Persian cat. La chica no podía permitirse el gato persa. Vemos el sujeto, el complemento directo que pasará a ser nuestro sujeto paciente. Vemos que la oración está en modales, ahora veremos en qué consiste eso.
y que nosotros aplicaremos la regla de la pasiva. Comprendemos, la chica hace la acción de no poder permitirse el gato y el gato recibe la acción de que la chica no pueda permitírselo. Nunca traducimos y resolvemos. The Persian cat couldn't be afforded by the girl. El gato persa no podía ser permitido por la chica. Vemos que las traducciones en español no suenan de forma muy correcta, ya que no solemos utilizarlo en este caso, de esta forma. Y comprobamos. El sujeto ha pasado a complemento agente, el complemento directo a sujeto y hemos aplicado la regla de la pasiva. En este caso, como tenemos un modal, siempre que tenemos modales, los acompañamos al verbo to be. Couldn't be. También podría ser en otro caso must be, can be, etc. Y el verbo principal, afford, en participio. Siguiente ejemplo. Mary's mother joined her at the party. La madre de Mary se unió a ella en la fiesta. Sujeto, en este caso complemento indirecto y sujeto paciente. La oración está en pasado simple y nosotros aplicaremos la regla de la pasiva. Tras la identificación comprendemos. La madre de Mary hizo la acción de unirse a ella, mientras que ella padeció la acción de ser unida por su padre. Ella fue unida, siempre resolvemos sin traducir, ella fue unida en la fiesta por su madre. Vemos las traducciones. Y comprobamos. Sujeto pasa a complemento agente y vemos cómo el complemento indirecto pasa a sujeto paciente. ¿Qué pasa en este caso? Que tenemos que cambiar la palabra, porque en la frase original her estaba en modo objeto, mientras que nosotros tenemos que poner esa palabra en modo sujeto. Por lo tanto, con los complementos indirectos vamos a tener que tener en cuenta esto. Vale, vemos que hemos aplicado todos los pasos y en cuanto al verbo ha sido formado con la regla de la pasiva. Verbo to be en pasado y verbo principal en participio. Pasamos a otro ejemplo. Thieves broke into our house. Los ladrones allanaron nuestra casa. Vemos el sujeto, complemento directo, que pasa a ser el sujeto paciente. La oración está en pasado simple y aplicaremos la regla de la pasiva. En cuanto al contexto, los ladrones realizan la acción en la casa, mientras que la casa recibe de forma pasiva la acción de ser allanada por ellos, que son quienes realizan la acción. Nunca traducimos y resolvemos. Our house was broken into by thieves. Nuestra casa fue allanada por ladrones. Comprobamos. El sujeto pasa a complemento agente. El complemento directo pasa a sujeto paciente. Y se ha aplicado la regla de la pasiva. El verbo to be en pasado, siempre conjugado con nuestro sujeto, y el verbo principal en participio. En este caso, añadiendo siempre las partículas pertenecientes a los phrasal verbs. Nunca nos podemos olvidar de ellas. Por lo tanto, ha sido realizado de forma correcta. Y por último, children were prohibited from speaking Spanish. Los niños se les prohibió hablar español. Identificamos el sujeto, en este caso el otro sujeto de la oración dada. Vemos que está en pasado simple y que nosotros aplicaremos la regla de la pasiva. Pero al comprender este contexto vemos que los niños no son quienes hacen la acción de prohibir, sino que son prohibidos por sus padres. Que en la oración que realicemos, los padres serán quienes hagan la acción de prohibir a los niños. Por lo tanto, deducimos que la oración dada está en pasiva, mientras que la que tenemos que hacer está en activa. Sería contrario a lo que estamos haciendo, pero también puede ocurrir. Por lo tanto, siempre tenemos que tener claro si nuestra oración está en activa o en pasiva. ¿Cómo resolveríamos en este caso? Siguiendo el mismo proceso, pero a la inversa. Nunca traduciríamos y tendríamos la solución. They prohibited the children from speaking Spanish. ¿Cómo lo hemos realizado? A la inversa. Tenemos nuestro sujeto que
ya que en la frase original no había complemento agente, hemos deducido que no era nadie relevante, por lo que hemos propuesto un sujeto. Y el sujeto paciente ha pasado a ser nuestro complemento directo. En cuanto al verbo, aplicamos la regla de la pasiva a la inversa. Sabemos que el verbo to be nos da la información de que en qué tiempo verbal tiene que estar el verbo principal, por lo que el verbo principal, prohibit, lo ponemos en pasado simple. Así que aplicamos todos los pasos pero a la inversa y comprobamos que han sido realizados correctamente. Y ahora ya vamos a pasar a ver dos subtipos de las pasivas. En primer lugar, the garage is servicing my car on Monday. El taller va a arreglar mi coche el lunes. Identificamos el sujeto y el objeto. Vemos que está en presente continuos, pero pasamos directamente a la comprensión. El garaje realizará la acción de arreglarme el coche por mí, por lo que yo de forma pasiva estaré recibiendo un servicio. En los casos en los que se recibe un servicio, te están haciendo un servicio, las personas especializadas en ese campo se utiliza el tipo de los causativos. Nunca traducimos, lo aplicamos y sería esta la solución. I'm having my car serviced on Monday. ¿Cuál es la estructura? La siguiente. Siempre incluyendo al objeto y utilizamos el sujeto, a quien le están realizando esa acción, ese servicio. En este caso, en vez del verbo to be, los verbos o get o have, siempre en el tiempo de la frase, en este caso en present continuous, el objeto y la acción que te están haciendo. Siempre en participio, por lo que vemos que ciertas reglas de la pasiva permanecen, pero alterando el orden. Así recuerda siempre la estructura de este tipo. Y pasamos al otro tipo. People say that some gods inhabit this place. La gente dice que algunos fantasmas viven en este lugar. Este tipo se utiliza para, digamos, los medios de comunicación. Cuando no nos interesa tanto quién dice esa acción, no es relevante, sino la acción en sí. Por lo tanto, tenemos el sujeto y el objeto. Y siempre lo dividimos en dos partes. Por un lado, la parte de informar, que estaría en presente simple, y la información en sí, que también estaría en el mismo tiempo. Analizamos el contexto. Esa gente que no nos interesa está realizando esta acción. Están hablando sobre este tema. Una solución sería la siguiente. It is said that some gods inhabit this place. Se dice que algunos fantasmas viven en este lugar. Con el objeto y la siguiente estructura. De nuevo dividimos en dos partes. La primera, siempre empezando con it y aplicando la regla de la pasiva sobre la parte de informar, sobre el verbo de informar. Verbo to be en el tiempo y verbo principal en participio. Y en segundo lugar, la información en sí la introducimos con that y una proposición. En este caso coincide. Otra solución sería some gods are said to inhabit this place. Se dice que algunos fantasmas habitan este lugar. Nosotros lo traduciríamos de forma similar. En este caso el objeto está al principio y la estructura, de nuevo en dos partes, sería la siguiente. Primero el complemento directo con la regla de la pasiva en cuanto al verbo de informar, verbo to be en el tiempo de la frase y verbo principal en participio. Y la información en sí la introduciríamos con to y el verbo lo pondríamos en infinitivo si en la frase original estaba en presente o en presente perfecto si en la frase original estaba en pasado. En este caso, ya que estaba en pasado, en presente lo ponemos en infinitivo. Por lo tanto, las dos estructuras hacen lo mismo pero en distinto orden, así que hay que tener en cuenta a las mismas. Veríamos otro ejemplo de este tipo. People believed that a witch lived in that house. La gente pensaba que una bruja vivía en esa casa. Sujeto, objeto, la parte de informar en pasado, igual que la información en sí. Analizamos el contexto.
quién lo pensaba y la información en sí. Y aplicamos las estructuras. It was believed that a witch lived in that house. Se creía que una bruja vivía en esa casa. Vemos el objeto y la estructura en dos partes. It más la regla de la pasiva aplicada al verbo de informar y la información en sí introducida por that, con una proposición. Segunda opción. A witch was believed to have lived in that house. La traducción sería la misma y de nuevo dos partes, con el objeto en el principio. El complemento directo o indirecto con el verbo de informar aplicado con la regla de la pasiva y la información en sí introducido por tú. Y el verbo, en este caso, como estaba en pasado, lo ponemos en presente perfecto. Así que hay que recordar siempre muy bien este tipo de estructuras. Ahora ya vamos a pasar a resolver otros ejemplos de forma más rápida. They say this tree is over 300 years. Dicen que este árbol tiene más de 300 años. Aplicáis todas las reglas, identifica, comprende, nunca traduzca, resuelve, comprueba y lo vais haciendo de forma autónoma. La solución sería la siguiente. This tree is said to be over 300 years. Se dice que este árbol tiene más de 300 años. Es decir, con el último tipo o subtipo de pasivas que hemos visto. The teacher didn't tell us the answer. Aquí la profesora no nos dijo la respuesta. No tenemos inicio, lo que sería libre. Y tendríamos dos opciones. We weren't told the answer by the teacher. No nos dijo la respuesta la profesora, pasando el complemento indirecto a sujeto, o the answer wasn't told to us by the teacher. La respuesta no fue dicha a nosotros por el profesor, pasando el complemento directo a sujeto. Más ejemplos. Everybody must read the instructions. Todo el mundo debe leer las instrucciones. La respuesta sería la siguiente. The instructions must be read. Las instrucciones deben ser leídas. ¿Qué pasa? Que en esta ocasión no introducimos el agente. Hemos estado comentando que solo cuando sea relevante. Cuando el sujeto es everybody, people, etc., no es relevante. The police don't oblige them to answer the questions. La policía no les obliga a responder las preguntas. Y tendríamos la respuesta. They aren't obliged to answer the questions by the police. No son obligados a responder las preguntas por la policía. People speak Spanish all over the world. La gente habla español por todo el mundo. Spanish is spoken all over the world. Español es hablado por todo el mundo. My house is being painted now. Mi casa está siendo pintada ahora. Habréis identificado en este caso el tipo de las causativas. I am having my house painted now. O I am getting my house painted now. Me están pintando la casa ahora. En este tipo, acordaros que la gente es más estricto aún. Solo se pone cuando es alguien que no realiza esa acción de forma habitual. Recuerda, sigue siempre el mismo proceso para garantizar la correcta resolución del ejercicio. Identifica qué es este tipo de rephrasing con palabras asociadas. Comprende el contexto de la oración dada aplicando la teoría de la pasiva. Nunca traduzcas literalmente el español solo para guiarnos, pero usando las estructuras inglesas. Resuelve teniendo en cuenta los pasos anteriores y comprueba que estos han sido aplicados de forma correcta. Y del mismo modo recuerda, aplica todos los pasos del proceso que hemos comentado. Fíjate bien en lo que te dan, ahí están todas las pistas en la identificación. Si comprendes la teoría de las pasivas, comprenderás el ejercicio, así que siempre ten en cuenta el contexto y el intercambio de las partes. Este tipo de rephrasing siempre exige aplicar la regla de la pasiva, por lo que ten en cuenta sus partes y recuerda que son dos pasos independientes. Por un lado, formar el verbo to be en el tiempo de la frase y por otro, el verbo principal en participio.
la gente si fuera necesario. Por último, comprueba siempre por posibles errores, ya sean de comprensión, gramática, vocabulario. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que os haya sido útil este vídeo de Repasa desde casa. Dale a me gusta si has disfrutado con él. Suscríbete, comenta, comparte, así como sugiere vídeos. And see you soon!